olwimiseria.com. Dust and Misery. Aquí estamos gracias a Yeshua para hablar de las misas católicas. Y para hablar, esta tarde, pues Dios ha mandado a sus hijos, Rochelle y Luis. ¿Cómo estás, Roch? Bendecida por pues por este día, ¿no? Y por estos temas que están muy interesantes. Y bueno, pues esperemos que los escuchen y que hagan reflexión y arrepentimiento y que se acerquen al Señor Jesús. Y también estás muy contenta porque ya no vas a esas misas de miseria, ¿verdad? Pues gracias a Jesús, la verdad nunca fui a una, pero sí he visto, ¿no? Digo, nunca fui como tal, pero sí en alguna ocasión que me invitaran. Y bueno, realmente sí es pues una tristeza porque hasta da cosa, ¿no? Da cosa, ¿eh? Da náuseas. Sí, da náuseas. Y es que esta plática viene pues a colación de que entramos por un momento a una iglesia católica, pero en calidad de observadores nada más. Y de críticos también, pero no de las personas que están ahí lamentablemente atrapadas, sino de este sistema diabólico, en este caso el catolicismo, el cual sistema pues practica las misas, las liturgias, ¿verdad?, los rezos y otro tipo de aberraciones. Luis, las misas, la gente sigue pensando que hay que ir a misa y pues están errados. Sí, todo empieza a raíz de que cuando en el siglo IV empieza a terminar la era de los emperadores y empieza a surgir el tiempo de los papas, ellos empiezan a hacer ciertos ajustes para hacer lo que ellos llaman liturgias, el orden de sus reuniones, y en ese sentido pues surgen sus cultos, sus reuniones cuando las hacen tienen el nombre de misa. Sin embargo, hay tres cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es que la palabra misa jamás apareció en la Biblia. La segunda es de que como tal es una doctrina romana que está condicionada a un culto que no es como el que dice la Biblia. Y la tercera es cómo es posible que entre estos cultos y estas cosas que no dice la Biblia sea tan famosa esta tradición que durante muchas épocas fue arraigada, y muchas veces los familiares le decían a los hijos, pues es que ahora vete a confesar con el padre, o es que ahora no fuiste a misa. O sea, se arraigó tanto esta tradición que desafortunadamente esa es la mejor evidencia, bueno, afortunadamente es la mejor evidencia, que llegan a reunirse ahí más por la obligación, compromiso o tradición que por lo que de verdad significa. Porque si se reunieran en una misa con la luz de Dios para ver lo que se mueve ahí, encontramos para empezar dos herejías. La primera es que cuando dice la Escritura que el sacrificio del Señor fue hecho una sola vez y para siempre, ahí en Hebreos 10, en la misa se tiene por costumbre decir que cuando se levanta la hostia, el sacerdote tiene el poder para hacer que el pan se convierta en Cristo, como si lo volviera a sacrificar. Y también dice que la copa se convirtió en vino, como si la sangre hubiera tenido el poder para traer la sangre de Cristo del cielo a la tierra. La Eucaristía. Así es. La Eucaristía es esa. O transubstanciación. La transubstanciación, sí, ese proceso en el que ellos dicen que en ese rezo el pan se convierte en cuerpo y el vino se convierte en sangre literal. Esas dos son herejías. No puede el sacerdote estar sacrificando continuamente a Cristo, puesto que aparte de que fue hecho el sacrificio una sola vez, en Hebreos 6 dice que la persona que está tratando de crucificar continuamente a Cristo lo expone a vituperio. Es como si los demonios dijeran, ya vas otra vez a acudir a Cristo porque no estás seguro que fuiste salvo, o porque creo que cuando lo recibiste no dio resultados. Entonces se le expone a vituperio. Entonces cuando se le recibe por la fe hay que creer que ya se efectuó y con eso es suficiente. En esta misma herejía lo que se ve es que es incorrecto llamar que esta hostia se ha convertido en pan. Es totalmente incorrecto tomarlo literal cuando el Señor dijo esto es mi cuerpo, porque ahí lo que estaba haciendo es un lenguaje figurado. Realmente lo que estaba diciendo es esto significa mi cuerpo, puesto que él estaba vivito cuando estaba agarrando el pan. Y hay que tomar en cuenta que mucho del lenguaje que utilizaba el Señor Jesús era figurativo, simbólico, como por ejemplo cuando dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. Sería ilógico imaginarnos a Jesús como una puerta. De la misma manera, así es, de la misma manera es incorrecto decir que ya se convirtió en pan. Así es. Rosh. Sí, pues más que nada esto de las misas. La gente cree que al ir a misa
pueden encontrar a Dios, ¿no? Y entonces muchos están ahí atrapados y creyendo que si son fieles, pero pues fieles de cada 8 días, porque solamente es cuando van y pues simplemente están adorando y rezando pues a ídolos, ¿no? A ídolos que realmente no escuchan, no ven y pues realmente ahí no está ni la presencia de Dios, porque solamente hay imágenes. Y bueno, esto a Dios no le agrada y pues hay mucha gente que sí, que va, pero realmente no ha encontrado esa paz o ese cambio que realmente han querido encontrar, porque pues están siendo engañados y aparte de que están siendo engañados, pues piensan que por dar sus limosnas van a ser pues libres, ¿no? Y van a ser salvos. Muy bien, otro aspecto de estas misas de miseria es lo tediosas y fastidiosas y aburridas, que yo me sigo preguntando por qué siguen yendo si son tan aburridas y fastidiosas. Lo que pasa es de que como fue algo que quedó inculcado por parte de sus familiares, no les queda otra más que cumplirlo, aunque sea por tradición. Muchos de ellos dicen, no, pues yo soy católico, pero pues ni voy a misa. Entonces es la tradición ahí arraigada, desafortunadamente. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que si de verdad acudieran a ese lugar para escuchar la palabra de Dios, cabe la pregunta, si escucharas la palabra de Dios, ¿la obedecerías? Y en ese momento ahí te encuentras con que la palabra de Dios va en contra de lo que se hace en la misa y que la misma misa entra en contradicción. Vamos a poner 2 ejemplos. El primero es que es algo muy común ver que hay imágenes alrededor. Y sin embargo, el primero de los 10 mandamientos, que incluso deben de conocerlo ellos en el catecismo, es: no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, en ese momento quedan desacreditados todo el mobiliario y todos los ídolos que tienen allá adentro. Otra cosa en la que queda descartado que Dios esté presente en ese mensaje es que si cuando están predicando la palabra se encuentran con que hay algún versículo que va en contra de su doctrina, no corrigen, sino que lo pasan como desapercibido para seguir ejecutando lo mismo. En una ocasión un sacerdote decía: no es correcto que anden diciendo que no son buenas las imágenes, puesto que Dios mismo le mandó a Moisés que construyera una serpiente de bronce, y con eso se quería justificar. Sin embargo, lo que él pasó por alto es que en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, el rey Josías mandó destruir esa serpiente, aclarando que fue porque se había vuelto objeto de idolatría. Así es. Bueno, pues un llamado, porque tenemos que ir a misa de 7. Nuestra misa es el descanso en Cristo Jesús, no es lo que promueven las religiones. En las religiones siempre vas a encontrar que lo que propagan es las cosas torcidas a conveniencia, y si un día intentas aclarar la verdad, te tachan como hereje. Entonces eso quiere decir que desde ahí no se mueve Dios, porque lo que le da gloria a Dios, nadie jamás va a querer contrarrestarlo o rebatirlo. Como aquella vez cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús: vimos a alguien echando fuera un demonio en tu nombre y se lo prohibimos. Y el Señor les dice: no, pues es que no hay nadie que haga un milagro en mí que después hable mal de mí. Sin embargo, no aplica a ellos, porque ellos dicen hablar de Dios, pero si se les endereza la doctrina tal como la enseñaba Cristo, pues prefieren abrazarse de lo que les impuso el Vaticano. Muy bien. Rosh, un llamado para los que van y las que van a misa cada 8 días o diario. ¿Qué les puedes decir? Pues que dejen de ir, porque... Que no vayan a misa. Sí, que no vayan, porque en primera son aburridas, en segunda... No son de Dios. No son de Dios, y en tercera, pues... ahora cuesta mucho. Sí, y aparte que deprime. Bueno, yo siento que eso sí podría deprimirme, porque entras y... Bueno, ahorita que entramos hace un rato, pues está todo con su ritual. Y el órgano. Ajá, y en vez de estar alegres y contentos, pues están como que todos están tristes y agobiados. Pues sí, están tristes y agobiados porque no han conocido la verdad, que la verdad es Yeshua. Pues que dejen de ir y que mejor busquen a Jesús, la verdad, en la palabra de Dios, en la Biblia, porque ahí es donde lo podemos encontrar. Así es, porque Satanás hace muchas misas, ¿verdad? Sí, incluso en el satanismo se conocen las llamadas misas negras con altar y con sacerdote y toda la cosa. Ahora, otra evidencia que podemos hacer un llamado a los que nos escuchan es otro error que tiene una misa y que es un secreto a voces.
es poder ver la serie de rezos que se venden o se regalan en papelito para memorizarlos y decirlos continuamente. De hecho, aquí tenemos 4 ejemplares que pudimos sacar de circulación de los típicos de la iglesia apóstata. La editorial se llama Buena Prensa. Es obra de los jesuitas de México al servicio de la misión de la iglesia. Y bueno, me da asco. Lo que pasa es que toda esta literatura pretende justificar el movimiento de ellos. Sin embargo, ¿cómo justificarían ante la evidencia de que sus rezos son descalificados por el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, cuando dice, y no hagáis oraciones repetitivas diciendo las vanas palabras, porque los gentiles piensan que haciendo esto serán oídos? Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios en oración con sencillas palabras, siendo breves y concisos, como dice Santiago capítulo 2, en ese sentido es más agradable delante de Dios una oración sincera y concisa que repetitivas palabras que todo el mundo dice porque los papeles se han fotocopiado. O sea, entonces ni las misas ni las homilías salvan. No, ninguna de esas. En algún tiempo lo quisieron hacer en la Edad Media con las indulgencias y tampoco tuvieron escapatoria cuando Martín Lutero dijo, ¿por qué el Papa saca a una alma del purgatorio por una moneda en lugar de sacar a todos juntos de a gratis por amor? Entonces, bueno, es que había indulgencias parciales y totales o plenarias. Así es. Depende del bolsillo. Ahí se veía la mercadería. El Pedro, que por cierto falsamente, doctrinalmente es considerado primer papa, aún él en la segunda carta, en el capítulo 2, describía que los falsos profetas harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces en ese momento pues suena el eco de los micrófonos, suena la voz religiosa diciendo paz en la hora de la limosna. La voz impostada también. Así es. Los vestuarios, vemos que en el Nuevo Testamento la vestimenta de los apóstoles era lo sencillo, y sin embargo aquí vemos largos trajes que buscan apantallar a los feligreses, y que Yeshua mismo también, haciendo un comparativo con los fariseos en Mateo 23, dice, olvídate de las ropas largas porque pues sepulcros blanqueados. Y de los sombreros. Así es, todo tipo de práctica, llámese sotana, llámese el disfraz, escapulario, sí, tienen infinidad de atuendos que no tienen origen en la iglesia original. Muy bien, entonces en la iglesia original no hay misas, no hay homilías, no hay rituales, no hay legalismos, hay predicación, hay oración, hay compañerismo, unidad entre hermanos y sobre todo no hay nicolaísmo alguno. Así es, sin embargo aquí sí hay nicolaísmo profetizado desde el tiempo de la iglesia de Tiatira, que apunta a esta época en donde el clero se iba a organizar de manera de un organigrama de jerarquías, lo cual es detestable de parte del Señor en Apocalipsis 2 y 3 y en Tercera de Juan, con Diótrefes. Entonces en este sentido ahí está mal esa estructura. Desafortunadamente en muchas otras religiones también adoptan este sistema. Por ejemplo en el cristianismo es muy común decir que el pastor está hasta arriba. Ya se le olvidó a él que en Efesios 4 del 10 al 11 habla de un equipo de trabajo donde nadie manda sino el Señor es el que manda. Entonces ahí se filtra el nicolaísmo. Y sí están arriba, pero en la soberbia, en el orgullo. Así es, definitivamente. La codicia. Así es. Otra de las cosas que podemos alcanzar a notar en este asunto es ver cómo durante mucho tiempo alegaron ser una religión tradicional verdadera, y sin embargo en estas épocas muchas cosas las han copiado de las iglesias cristianas. Es curioso ver cómo muchos de los, tanto predicaciones como alabanzas, nunca se llevaban a cabo en ese movimiento, y ahora curiosamente ya los hacen y son los mismos que hacían en lo que ellos le llamaban hermanos separados. Sin embargo, curiosamente practican lo mismo porque los sacerdotes de alguna manera se han dado cuenta que su movimiento falso se ha alejado de la verdad. Por eso es secta. Secta viene del griego haireshi, que significa todo aquello que se aleja de la verdad. Entonces en ese sentido hacemos un llamado, te hacemos un llamado para que te acerques a Yeshua, porque Yeshua no es un ídolo que está ahí en una iglesia con cara agonizante, hecho de yeso y con una cara totalmente de mortandad. Desfigurado. Así es. Te invitamos a que conozcas a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, resucitado de entre los muertos, vivo, sentado a la diestra de Dios, siendo Dios mismo, prometiendo regresar, y estamos a una oración de distancia de Él. Rosh, Dios te bendiga. Bendiciones. polvoymiseria.com